Muchas gracias a todos. Quisiera iniciar saludando a la titular de la Secretaría de Gobernación, a la licenciada Luisa María Alcalde Luján, por hospedar este evento, y a los funcionarios de esta dependencia que nos acompañan, a los integrantes de la sociedad civil y a quienes siguen la transmisión por internet. También es importante, en primer lugar, agradecer al licenciado César Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, por tener la iniciativa para la organización de este curso, y al titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, al maestro Carlos Alpizar Salazar, que en la presentación ya fue muy elogioso. No voy a corresponderle, pero porque no podría, pero le agradezco también estar hoy aquí presente, por tener a todos ellos, por tener la iniciativa para la organización de este curso y por el muy cálido recibimiento y la atención de invitarme a inaugurar con este curso, con esta conferencia. Comentaba al inicio de la conferencia que es muy especial para mí este día, no solamente por estar en este lugar, sino por estar entre amigos, por estar hablando de un tema que nos ha ocupado como bien señaló el maestro Alpizar, en los últimos tiempos, en nuestras horas de trabajo y en todas las reuniones. Ha sido un tema central, es un tema central en estos tiempos el combate a la corrupción. Pero yo quisiera iniciar por eso comentando que para tratar de un problema, para ver de qué vamos a hablar, lo primero es entenderlo. Y por supuesto, un foro como este es una oportunidad propicia para ello, más aún al tratarse de un tema tan complejo como la corrupción. Cuando vemos todas las definiciones de corrupción, siempre te dicen que es multifactorial, que es un asunto muy complejo, que es un asunto que tiene muchísimos años, que su historia se remonta a todos los tiempos. Y entonces, cuando vemos eso, nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a definir la corrupción? ¿Qué es lo que vamos a entender por corrupción? En los próximos días, algunos de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción compartirán diversos temas relacionados con el combate penal a la corrupción. Expondrán la diferencia de competencias entre los ámbitos administrativo y penal, federal y local, hablarán de las diferencias entre los tipos penales de corrupción, explicarán cómo se llevan a cabo investigaciones de delitos por hechos de corrupción en el marco del sistema penal acusatorio y presentarán cómo se articulan estos esfuerzos dentro de todo el marco institucional mexicano para combatir la corrupción. Pero sin embargo, lo primero que quisiera comentarles es esto que les decía antes. ¿Qué entendemos por corrupción? No hay un solo delito que se llame corrupción. Más bien, a nivel federal es un catálogo de 13 delitos que se encuentran en el libro segundo, título 10 del Código Penal Federal. Estos se introdujeron nominalmente en la reforma de 2016 al Código. Pero aquí hay que tratar, antes que vernos en la materia penal, hay que tratar un tema fundamental. Comentaba también al inicio, antes de ingresar al auditorio, que un curso como este que hoy enseñaron ustedes es algo muy diferente a lo que siempre vemos en todas las ofertas académicas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de corrupción, teóricamente, académicamente, siempre estamos pensando en un combate administrativo, pensamos en la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pensamos académicamente en mecanismos para prevenir las adquisiciones, todas las circunstancias, las declaraciones, las 3 de 3, en fin, pensamos en todas estas cuestiones administrativas. Sin embargo,
los ciudadanos, cuando nos referimos a la corrupción, pensamos en los hechos de corrupción y en el combate penal a la corrupción. Cuando nosotros pensamos en que se sanciona a un servidor público por un hecho de corrupción, siempre pensamos en el extremo que es la cárcel. Y cuando lo abordamos académicamente, pensamos en la parte administrativa. Entonces, les comentaba eso al inicio y les decía, este evento es diferente porque este evento lo que está haciendo es poner el ojo, poner en el centro de todo el tema penal. Entonces, en primer lugar, que ustedes les sepan que lo que nos vamos a estar refiriendo en los próximos días, los servidores públicos, como antes señalé, de la Fiscalía General de la República, concretamente de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, es en la corrupción de tipo penal. Y aquí es donde ya vemos esta primera parte que les decía antes. No hay un tipo penal que se llame corrupción, pero sí hay 13 delitos que se definen en el Código Penal Federal y que esos delitos tienen, o sea, son los que vamos a señalar, se llaman delitos por hechos de corrupción. Para los jóvenes que no nos acompañan y para las personas que nos están viendo por internet desde otros espacios, cabe aclarar que en México hay un Código Penal Federal, pero hay también códigos penales sustantivos en todos los estados. Esto que les voy a comentar ahora tiene una réplica casi en todos los estados, sin embargo hay diferencias en las definiciones. Lo que sí hay es un código federal, un código nacional de procedimientos, o sea, en materia de procedimental sí tenemos un código nacional, en la materia sustantiva tenemos un código federal y códigos estatales. En la definición que hay en el Código Penal Federal, los servidores públicos son quienes principalmente cometen estos delitos. Esa es otra gran especificidad que hay que tener en cuenta. Estamos en materia penal, no estamos en materia administrativa, estamos en una materia penal federal y luego estamos en el tema de los servidores públicos. O sea, nos vamos a referir a delitos cometidos por servidores públicos. Por eso, el bien jurídico que se busca proteger, como ustedes saben, cada delito tiene un bien jurídico que protege, pues a la vida, a la propiedad. En este caso, el bien jurídico que se busca proteger es el buen ejercicio de la administración pública. Por eso, los delitos por hechos de corrupción incluyen conductas en las que habitualmente se piensa cuando se habla de corrupción como el cohecho, el peculado o el enriquecimiento ilícito. O sea, todas estas conductas, por ejemplo, el cohecho, pues es cuando se le otorga, se le da a un servidor público un beneficio por realizar aquello que debería realizar, que es su atribución y tendría que hacerlo por ser servidor público. El peculado es el desvío de esos recursos, o el enriquecimiento ilícito es la obtención de un lucro simplemente por el cargo, sin que se pueda explicar el origen ilícito del patrimonio. Entonces aquí estamos hablando de un mal ejercicio en el servicio público, o sea, el bien jurídico, al contrario, es el bien jurídico que se busca proteger, es el buen ejercicio del servicio público. En estos casos, un servidor público obtiene para sí mismo o para otra persona un beneficio indebido. Pero también hay otros delitos que no necesariamente tienen ese componente, como el beneficio indebido, como el abuso de autoridad o el ejercicio ilícito del servicio público. En estos casos, el funcionario hace algo que está fuera de sus facultades o no lo hace apegado a la norma que debe seguir. La existencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción está en la Constitución desde la reforma del año 2014. Sin embargo, comenzó a operar hasta marzo de 2019, cuando el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, me designó como su primera titular. Esto es muy importante porque
cuando se habla de la fiscalía, es una fiscalía de reciente creación, yo tengo el honor de ser la primera titular, pero ¿qué estamos haciendo diferente? ¿Por qué se reforma en el año 2014 la Constitución y por qué se pone énfasis en que haya una fiscalía especializada en estos delitos? Precisamente por la relevancia que se le da al hecho. Antes era un área dentro de otra, lo que eran antes subprocuradurías, y ahora se le quiere dar una relevancia no solamente a nivel normativo, sino en la misma, ya que está en la propia Constitución, o sea, se saca de la ley y se le da una relevancia a nivel constitucional, sino también se le quiere dar una relevancia en cuanto a la presencia en la sociedad. Entonces, por eso estos eventos a mí me parecen muy importantes, por eso este curso también decíamos es diferente, porque hace eso, le da la importancia que tiene a la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Desde que se creó la Fiscalía, se han abierto 3.763 carpetas de investigación. ¿Qué pasa? Cuando una persona presenta una denuncia, entonces se registra dentro de un sistema general de la Fiscalía y se abre lo que se conoce como una carpeta de investigación para iniciar. Entonces es muy importante porque han sido en estos 4 años 3.700 carpetas, un promedio de casi 900, entre 800 y 900 carpetas cada año, y eso que parece muchísimo o poco, simplemente es el producto de la confianza en la sociedad. O sea, a veces recibimos denuncias muy simples que no por eso dejan de ser importantes, porque reflejan que la sociedad tiene confianza en que se están haciendo las cosas y se están haciendo bien. Hay también denuncias que presentan generalmente las autoridades y son denuncias muy complejas. Esto también es parte de esta institucionalización del combate a la corrupción. Entonces tenemos estos dos extremos, un extremo donde es algo sencillo pero vale la pena por la confianza, y tenemos otro extremo donde hay instituciones como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública que presentan estas denuncias. Entonces, con esto, ahora que hay aquí en este evento instituciones de la sociedad civil, yo les quiero decir, bienvenidas sus denuncias, bienvenidos que nos digan qué pasa, y nosotros le damos la misma atención a todas las denuncias. Esa es una de las diferencias o de los retos que tuvo al inicio de esta administración, al inicio de la creación de la Fiscalía General de la República como un órgano autónomo, que tuvimos que enfrentar. El reto fue crear una fiscalía especializada que diera solamente delitos complejos o una fiscalía que atendiera todas las demandas ciudadanas. Al día de hoy, la respuesta ha sido atender todo. Y les quiero comentar, a manera de ejemplo, un caso de una persona que solicitó a una institución pública un crédito, y la persona que la atendió le dijo sí, y para darle prioridad te pido tanto dinero. Fue un cohecho. Ella le dijo sí, pero no tengo ahorita. Y dijo no te preocupes, cuando salga tu crédito me lo das. Le dio sus papeles, le tramitó, le salió el crédito, y cuando llegó el crédito le dijo esta persona de alguna manera muy valiente, le dijo, pero yo no entiendo por qué le tengo que dar. Entonces el servidor público se enojó y le canceló el crédito. Entonces ella denunció, y en la denuncia, pues la denuncia era por cohecho, y también hicimos un abuso de autoridad, porque él, al cancelar el crédito, pues tuvo un ejercicio abusivo
El cohecho era en tentativa porque ella no le dio, porque no le había dado el dinero, y les queremos decir con mucho orgullo que, bueno, creo que eran 5,000 pesos o 4,000 pesos, y el juez ya vinculó a proceso al servidor público. O sea, es un caso que pudiera parecer muy sencillo, pero es un caso emblemático porque debemos de privilegiar el valor de denunciar, debemos de privilegiar el valor ciudadano de que en la corrupción hay dos partes, está la persona que corrompe y el corruptor, entonces, perdón, el que se deja corromper. Entonces, es muy importante por eso. Y bueno, pues un primer punto es, la Fiscalía no nos dedicamos solamente a los delitos de alto impacto, que son los que muchas veces la sociedad quisiera ver en los medios de comunicación. Tenemos una política sistemática de combate a la corrupción de todos tipos de niveles y de todo tipo sin privilegiar ninguna de las denuncias. De estas 3.763 denuncias que se han recibido, se han investigado y determinado 1.700. O sea, tenemos un altísimo porcentaje, casi un 40% de denuncias que se han determinado. ¿Y qué quiere decir que ya se han determinado? Pues quiere decir que ya está finalizada, que es una denuncia es una carpeta de investigación que para nosotros ya concluyó. Y puede concluir de diferentes formas, puede concluir porque no hay un delito, y entonces inicialmente la recibimos y puede concluir con una abstención de investigación porque no tenemos todavía elementos para acreditar ni siquiera indiciariamente que haya la existencia de un delito. Puede ser un ejercicio porque no hay un delito, pero también podemos referirla a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y esto es muy importante. También tenemos otros casos en los que la denuncia se presenta varias ocasiones, o sea, se presentó anteriormente, se vuelve a presentar, entonces si hay una carpeta previa, se acumula con esa otra carpeta, porque lo presentan diferentes instituciones, también eso suele suceder, por eso hay dos carpetas, porque hay ciudadanos que presentan una carpeta, una denuncia, y también luego institucionalmente se presenta, y esto es algo que a veces se critica, pero no podemos evitarlo. Los ciudadanos en muchas ocasiones se desesperan porque las instituciones tenemos tiempos que tenemos que respetar, es parte de la vida procesal institucional que hemos construido. Entonces, por ejemplo, la Auditoría Superior, la Función Pública, van llevando un ciclo que hay que respetar, y el ciudadano dice, no, yo sé que allí hubo algo, y presenta una denuncia. Esa denuncia obviamente va a tener muchos menos elementos de prueba y muchos menos datos que otros casos, y tenemos que investigarla de la misma manera. Pero bueno, pues eso es lo que está, y muchas veces hemos determinado carpetas porque acumulamos. O sea, hay un gran porcentaje que acumulamos. También hay un gran porcentaje que declinamos. Esa es otra manera de que una carpeta quede determinada. Entonces, esta forma de determinar es porque muchas veces también en esa confianza que yo les digo que tiene en la institución, nos presentan muchísimas denuncias que no son necesariamente de los delitos que ahorita les voy a mencionar, que son los delitos por hechos de corrupción. Nos presentan denuncias que en ocasiones son fraudes, personas que se hacen pasar por servidores públicos, y entonces pues al recibir la denuncia, es que a mí me dijo que él me iba a tramitar tal tema, sí, pero era lo que comúnmente se llaman
coyotes, que no, obviamente no son servidores públicos, y cuando esta persona los defrauda, o sea, no les cumple con lo que les había prometido, pues denuncian. Pero estas, pues no, ellos no son servidores públicos, sin embargo, también es atendible, y es atendible por otra área de la Fiscalía General de la República, pero no por un hecho de corrupción. Entonces tenemos muchos casos en los que pasa esto. También hay delitos que son limítrofes, como el tema de la extorsión y el tema del cohecho. Y la extorsión no necesariamente es un servidor público, la extorsión es, si es en el caso que sea un servidor público, ofrece hacer algo que no está dentro de sus facultades, entonces no entra dentro del cohecho. Y así hay muchas minucias o muchos detalles que no tienen ustedes por qué conocer, que yo siempre invito a que se denuncie, y pues ya nos tocará a nosotros declinar. Claro, esto es mucho trámite, o sea, es recibir la denuncia, registrarla, luego se declina, y cuando se declina, pues es un número que para mí me parece como determinado y que puede en algunos momentos decir sí, pero no hubo realmente, o sea, hay una gran, las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil a veces miden esto como, no, pues fue un área de impunidad o un área de opacidad. Hay que por eso trabajar mucho más cercanos y mucho más con todas las organizaciones para analizar los números. Yo hoy simplemente les digo, bueno, el 40% de lo que he recibido está totalmente concluido y el 60% seguimos trabajando en ellos. Pero ¿qué es el delito por el que iniciamos más carpetas? Sin lugar a dudas, con muchísima diferencia, el peculado. El peculado tenemos una tercera parte de casi, bueno, un poco menos de una tercera parte, son 1065 carpetas de investigación por el delito de peculado. Y el peculado es pues la distracción de los recursos, o sea, hay recursos que van para un fin y se distraen para otro. Esto que parece, bueno, muchas veces me preguntan, pero sí se gastó, y sí se gastó o sea, y sí se hizo algo. Yo creo que aquí hay que diferenciar y ver por qué la ley es tan estricta, porque nosotros en materia penal decimos siempre que el derecho es la última razón, la última ratio, pero es que es todo un sistema, o sea, no podemos sustraer al derecho penal de todo el conjunto normativo, y en el conjunto normativo tenemos un presupuesto que tiene unos fines, tenemos una política pública que tiene unos fines, tenemos el Estado que marca prioridades, como este Estado que ha marcado, o este gobierno que ha marcado una prioridad en el gasto a favor de los que menos tienen. Entonces, ese desvío de lo marcado de los recursos que se deben destinar a un fin, pues es algo que debe ser castigado. O sea, el servidor público tiene una responsabilidad y tiene una competencia, y dentro de sus competencias y sus responsabilidades si está el ejercicio del gasto, debe destinarlo a lo que está legalmente destinado. Entonces, legalmente presupuestado, legalmente dirigido. Entonces, el peculado es eso. El peculado, la palabra clave en cada delito tiene una palabra que se llama el verbo rector, pero la palabra clave aquí es el desvío. Entonces, tenemos 1065 carpetas por peculado. Luego tenemos otro delito que es el uso ilícito de atribuciones y facultades, que es el segundo delito que más tenemos carpetas iniciadas, que son 666 carpetas. Y aquí, como decíamos, es un servidor público que no hace lo debido. El ejercicio ilícito del servicio público, 632. Enriquecimiento ilícito, 279. Muchas veces en los medios de comunicación queremos ver a servidores públicos que se enriquecieron, y siempre tenemos esa impresión o ese mal concepto de que los servidores públicos
que eso yo creo que hay que hacer un gran trabajo por señalar que el servidor público es eso, es una persona que de verdad trabaja con eficiencia y trabaja por su país y trabaja por hacer las cosas bien. Y ciertamente hay personas que no, y en el caso penal, no lo sé en el caso administrativo cuántos servidores públicos, pero en el caso penal nosotros hemos recibido o hemos abierto en estos 4 años 279 carpetas por enriquecimiento ilícito. También tenemos otro delito que es el del abuso de autoridad, y en este caso hemos abierto 261 carpetas y llegamos al tema del cohecho y hemos abierto 208. ¿Por qué? Si es lo que más identificamos como corrupción, ¿por qué solamente tenemos 208? O sea, 208 de 3.763 carpetas. Es un porcentaje muy, muy bajo. No llega ni siquiera al 8%. ¿Por qué? Porque es muy difícil probar el cohecho y porque en el cohecho, a menos que sea como el ejemplo que les puse, hay dos partes. Es decir, participa el ciudadano, o sea, el ciudadano da el dinero. Entonces, es muy difícil que él mismo se denuncie, y lo hace cuando ya ve que el servidor público no le cumplió. O sea, entonces creo que tenemos que redefinir, que es parte de lo que voy a comentarles más adelante. Yo creo que tenemos que redefinir el delito y dar como un incentivo a este ciudadano que denuncia, y quitar también la parte del involucramiento que tiene el ciudadano en este delito. Otro, para seguir con la lógica de la presentación, estamos esperando que se ya. También hemos abierto carpetas de los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, pero este no es un delito por hecho de corrupción. Anteriormente, como les dije, estos delitos se cambian en el Código Penal Federal en el año 2014, y anteriormente teníamos delitos cometidos por servidores públicos. Entonces se hizo de ese título, de ese catálogo de delitos que había, se le cambió nada más el nombre al título. La verdad no se modificó en nada, o muy pocas palabras de la descripción de los delitos se modificaron. ¿Y qué se hizo? Se quitó nada más los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, que se dejó fuera. Entonces, hay una inercia a considerar que este delito es un delito por hecho de corrupción, y nos presentan regularmente muchas denuncias. Sin embargo, este no es un delito por hecho de corrupción. Este delito se sacó de esa lista y quedó como un delito especial que cometen los servidores públicos. Y en este caso, no solamente son los servidores públicos, o no solamente. Okay. ¿Ya se oye? No. Hola. Ok. Este delito lo pueden cometer tanto, o sea, diversas personas, pero en el caso concreto son los delitos, la descripción que hace el tipo es los que son cometidos por servidores públicos.
También existe un ejercicio abusivo de funciones, que se diferencia del abuso de autoridad. Las operaciones y otras carpetas las hemos abierto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, solo son 60, pero estas carpetas tampoco es un delito que esté definido entre los 13 anteriores que les dije por hechos de corrupción, pero para cerrar el número los ponemos porque hemos abierto carpetas también. Y hemos en algunas veces abierto carpetas por fraude, por lo que yo antes les mencionaba, para realmente poder atender esas denuncias que nos presentan y no negarnos a recibir una denuncia. Lo que hacemos es que abrimos la carpeta, hacemos una investigación para determinar que no fue un delito que cometió el servidor público en el ejercicio de sus atribuciones y en ese momento lo declinamos. De estas carpetas que les he comentado, tenemos judicializadas 176 carpetas, o sea, tenemos judicializadas un 5% de las carpetas que ya hemos abierto. El porcentaje sube muchísimo si decimos de las que no hemos determinado. Y hasta mayo del año pasado habíamos obtenido 10 sentencias condenatorias. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente se va juzgando, o sea, la Fiscalía, como les dije, nace hace 4 años y medio, y el proceso penal tiene un tiempo que es pues muy, que no se puede saltar. Entonces, al año decían, bueno, ¿y qué hizo en este año? Y no tiene ninguna sentencia. Pues no, porque estábamos en una etapa de investigación, y el segundo año no, es que nada más tiene una. Pues sí, porque solamente se ha llegado a juicio. Y aquí es donde comentaba el maestro Alpizar que pues pudimos hacer un trabajo conjunto muy importante, porque pues a él le llegaban los reclamos de las fechas de las audiencias, porque el sistema penal, no solamente se modificó no solamente se modificó la creación de la institución, en este caso la Fiscalía General de la República, que se vuelve autónoma, la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción que se crea, sino también estamos aplicando un nuevo sistema penal acusatorio que empieza en el año 2016. Entonces, el Poder Judicial crea una unidad para la implementación del sistema penal acusatorio, y en la Secretaría General del Consejo de la Judicatura Federal, desde ahí se trabajó intensamente por echar a andar ese sistema penal acusatorio con la Fiscalía, con una nueva institución autónoma que era la Fiscalía General de la República. Y dentro de esa gran institución que es la Fiscalía General, hay una parte que es la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, que es una parte pequeña en tamaño, pero muy grande en sus atribuciones y en su importancia. Y así lo entendió el maestro Alpizar, y así yo le agradezco que esa importancia le dio. Entonces, bueno, pues nos favoreció aportar ciertos tiempos. No obstante, pues hay 10 sentencias condenatorias que para nosotros son un gran logro, y bueno, pues también hay muchos otros procesos. Como les decía, tenemos 176 carpetas que van siguiendo su curso y que en los próximos tiempos pues darán los resultados. También hay que decir que se han recuperado 7.200 millones de pesos. Este dinero se ha recuperado de 2 formas diferentes. Volvemos a lo mismo: pequeñas carpetas y grandes carpetas, o pequeñas carpetas o carpetas de delitos más simples y carpetas de delitos más complejos. Entonces, hay una unidad dentro de la Fiscalía que se llama la unidad que atiende de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Y aquí hemos recuperado 38.8 millones. ¿Qué pasa aquí? Pues generalmente muchas de estas denuncias de estas carpetas que se han recuperado aquí han sido casos en los que la autoridad superior audita a una secretaría y le dice, pues se dio un apoyo a, por ejemplo, Zagarpa para la producción de ciertas flores para que las abejas tengan un lugar específico para producir su polinamiento. Esta empresa no lo destinó, entonces inmediatamente la autoridad superior presentó una denuncia, nosotros citamos a la empresa, vemos y decimos, bueno, pues hay aquí un desvío de recursos, etcétera, etcétera, y ellos optan por regresar el dinero en un mecanismo alternativo. Aquí hemos recuperado, como les digo, 38.8 millones ya recuperados. Tenemos casos en proceso, igual que el anterior, donde están apenas, porque se les otorgan en algunos casos parcialidades, están apenas regresando el dinero y esta cifra va en aumento generalmente. Pero tenemos 3 casos en los cuales hemos recuperado muchísimo dinero. Estos casos han sido pagos dobles. Entonces tuvimos un pago doble de una empresa que había recibido un pago 2 veces por 968 millones y regresó los 968 millones y el delito siguió su curso. Tenemos también un pago de unos carros, unos vehículos, carros tanques que se habían comprado y que se devolvió el dinero, el anticipo que se le había dado a la empresa para construir un tipo especial de vehículo, y aquí regresó otra cantidad. Y también hay contratos que se celebraron en otros sexenios en los cuales no había una cláusula de terminación, entonces ya el contrato era ineficaz, ya no lo necesitaba el Estado y sin embargo se tenía que seguir pagando. Se logró acreditar que este contrato se había otorgado con corrupción, entonces la empresa dijo, perfecto, acepto que se rescinda ya el contrato y que se me dejen de pagar todo lo que se me debe, que este sexenio no quiso pagar, y también así pues fue una manera de recuperación de este dinero. Como ven, en estos 4 años y medio tenemos sentencias condenatorias, las audiencias van en aumento, por lo que esperamos que este número crezca pronto, y además hemos recuperado para el Estado recursos públicos que se utilizaron indebidamente. Sin embargo, me parece muy necesario que nos hagamos una pregunta. ¿El marco jurídico actual es adecuado para combatir el tipo de corrupción que queremos enfrentar? Y con esto voy a concluir, creo que no. En los tipos penales se asume que son servidores públicos individuales los que cometen los delitos por hechos de corrupción. Pero la realidad y las lecciones que hemos aprendido durante el trabajo de los agentes del Ministerio Público nos indican que los delitos por hechos de corrupción son mucho más complejos. En mi opinión, el marco jurídico debe reconocer esa realidad, al menos en 4 temas. En primer lugar, está la inclusión de la perspectiva de género. Esto es, incorporar en los tipos penales el hecho de que la corrupción puede tener componentes no solamente económicos, sino sexuales, que perjudican especialmente a las mujeres, porque además en la prestación de algunos servicios públicos como salud, educación, inmigración, esto es importante para los que nos ven en otros países, las mujeres son especialmente vulnerables a la corrupción porque socialmente se les exige. En un informe de Médicos Sin Fronteras se señalaba que las mujeres migrantes solicitaban a los médicos también anticonceptivos porque daban por hecho que iban a ser víctimas de asaltos sexuales, de violencia sexual. Entonces, pues aquí es muy importante reconocer que el cohecho no solamente es una prestación
que se da en temas, en una prestación de carácter económico, sino también muchas veces se exige a las mujeres una prestación de carácter sexual. Entonces hay que insistir en que a los delitos les falta ese componente sexual para avanzar. Después, otro aspecto en el que creo que debemos mejorar la definición de los delitos por hechos de corrupción es que está el tema de la propiedad y los movimientos de capitales. Muchos de los delitos por hechos de corrupción involucran beneficios económicos indebidos para los servidores públicos. Estos beneficios no llegan, como solemos imaginar, en maletines llenos de dinero. En su lugar se usan prestanombres, cadenas intermediarios, empresas fachadas constituidas en el extranjero o empresas legalmente constituidas que facturan operaciones simuladas o también puede ser en activos digitales. La legislación se ha quedado corta en el reconocimiento de estos medios, lo que dificulta la obtención de pruebas suficientes para llevar los casos ante los jueces. En muchas ocasiones la sociedad nos exige que le digamos dónde está el dinero. O sea, se va así muy bien, ya casi está el servidor público y dónde están los millones que nos dijeron que no. Bueno, las herramientas que tenemos en la Fiscalía de Combate a la Corrupción son escasas para estos, porque no nos permiten las definiciones de los delitos en muchos casos avanzados. También los beneficios, un tercer aspecto en el que la legislación debe avanzar es que los beneficios suelen tener dos partes. Una es la que yo mencioné, la otra parte, que son sus servidores públicos, es cómo ocurren esos recursos indebidos, es decir, cómo se usan para tratar de ocultar su origen inapropiado. En México, esto es un delito llamado operaciones con recursos de procedencia ilícita, o como comúnmente se le conoce, lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de que esta conducta suele tener como precedente, o sea, la ilicitud proviene de un delito por hechos de corrupción, en la legislación su investigación se considera separada y distinta, lo que en ocasiones dificulta el trabajo del Ministerio Público. Una de las ventajas que tenemos ahora en el Estatuto de la Fiscalía General de la República es que privilegia la no fragmentación, o sea, que las investigaciones lo lleve a una sola área. Sin embargo, sería mucho más fácil si en el propio título de los delitos por hechos de corrupción estuvieran establecidos estos aspectos como para ocultar esos recursos. O sea, ya vimos en el aspecto anterior que hay que avanzar en el tema de estos mecanismos para ocultar, pero también hay que avanzar en el tema, otro más entusiasmado por ahí, una niña muy entusiasmada. Entonces hay que avanzar en el tema de esta figura de este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cómo asimilarlo a estos delitos por hechos de corrupción que también sabemos que se va a dar. Y finalmente, también un cuarto aspecto es que se debe ir más allá en la responsabilidad penal de las personas morales y de sus empleados. En los delitos por hechos de corrupción solo se podía imputar a las empresas por dos delitos, a la figura, a la empresa como tal, el tráfico de influencias y el cohecho en sus modalidades nacional y extranjera. Y esa imputación solo podría ocurrir si se demostrara que hubo un indebido control interno, lo que se llama compliance. O sea, se dificulta mucho, nos centramos en las personas, nos centramos en los servidores públicos, pero vemos que muchas veces las empresas también tienen una gran responsabilidad. Me parece que cabe repensar los casos y las formas en que estas empresas y sus representantes, socios o trabajadores pueden ser sujetos de responsabilidad en delitos por hechos de corrupción. En conclusión, a 4 años y medio del inicio de operaciones de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, podemos señalar estos problemas es señal de una característica
del combate a la corrupción. Siempre es un trabajo en proceso. O sea, el combate a la corrupción no es algo que tenga una meta y en tal fecha vamos a concluir. El combate a la corrupción siempre es dinámico, es un proceso que tiene que ir adaptándose a los retos que presenta la realidad y a las exigencias que hace la sociedad. Espero que las discusiones que ocurran en los siguientes días, en los que, como ya señalamos, van a venir otros servidores públicos de la Fiscalía, enriquezcan los propios esfuerzos de cada uno por combatir la corrupción en nuestro país. Espero que los jóvenes que hoy nos acompañan se hayan quedado con alguna idea y sobre todo tengan la voluntad de cero corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Muchas gracias por la invitación.